Bueno, pues bienvenidos a este vídeo. Lo que vamos a ver aquí es cómo poder representar números en binario. O sea, el objetivo del vídeo es explicar en concreto los métodos para cambiar de base. Nos interesa cambiar de base decimal a base binario y de binario a decimal. ¿Por qué? Porque estamos intentando entender cómo se representa la información digital dentro de un ordenador. Ya sabemos que es en binario. Cualquier información, sea número, un carácter, una imagen, un vídeo, cualquier información, si se puede expresar como una colección de números y luego el número somos capaces de expresarlo en binario, de pasarlo a base binaria, ya tenemos la información digitalizada. Y en eso, esa es la clave y la base de la representación de información dentro de un ordenador. Entonces lo que vamos a hacer aquí es conocer los métodos que nos van a permitir cambiar de base binario a base decimal y de decimal a binario para entender luego lo que queremos ver en los siguientes vídeos, que es cómo se representan los números enteros y cómo se representan los números reales en binario dentro del ordenador. Entonces, cambio de base. Tenemos una base R cualquiera y una base S cualquiera. Y hay dos métodos que son generales. Un método que opera con la base de origen. Siempre que queremos hacer un cambio de base, vais a verlo, hay que operar. Y hay que operar en una base, en un sistema numérico. Para operar, por lo tanto, o sea, para hacer el cambio de base, hay que elegir el método que nos va a permitir operar en la base que conocemos nosotros, que es la decimal. Entonces, el método que opera en la base de origen se conoce como método de división y multiplicación por la base. Ese es el nombre de ese método. Opera en la base de origen, por lo tanto va a ser útil cuando queramos pasar de base decimal a cualquier otra base, en este caso a binario. En cambio, el método de sustitución en serie opera en la base de destino. Este opera en la base de destino y este opera en la base de origen. Por lo tanto, aquel método va a ser útil cuando queramos pasar desde cualquier otra base, la binaria en este caso, a decimal. Son dos métodos matemáticos genéricos que en cualquier caso podéis utilizar para pasar de cualquier base de origen a cualquier otra base de destino. Vamos a verlo con este ejemplo, 37,75, vamos a partir del número en decimal, vamos a pasarlo a binario con el método de división-multiplicación por la base y veremos que obtenemos ese número. Y después haremos el paso inverso para aplicar el otro método. Entonces, 37,5. Lo voy a hacer a este lado, así mantengo... Bueno, lo primero hay que decir que el método de división-multiplicación por la base utiliza divisiones para la parte entera, la parte izquierda de la coma, y utiliza multiplicaciones para la parte fraccionaria, la parte derecha de la coma, la parte decimal. Por lo tanto, es un método que requiere dos pasos o dos procesos diferentes. Empezamos con la división y aplicamos, que se aplica a la parte entera, a la izquierda de la coma. 37. ¿Cómo funciona el método? Vamos a dividirlo entre la base a la que queremos llegar, en este caso la base 2, y vamos a ir obteniendo una serie de cocientes parciales y una serie de restos. ¿Qué hacemos? 37 entre 2, 18, resto 1. Los restos que vamos obteniendo son los restos del número convertido. Este 1 que me sale aquí, vais a ver que es este primer 1 de aquí. Serían las unidades del número convertido, el equivalente a las unidades en binario. Continúo con el cociente que he obtenido y lo vuelvo a dividir entre la base. Y así lo vais a ver hasta que llegamos a un cociente de 0. 18 entre 2 es 9, resto 0. Este 0 sería este 0 de aquí. 9 entre 2, 4, resto 1. Siguiente 1 de allí. 4 entre 2 es 2, resto 0, siguiente 0. 2 entre 2 es 1, resto 0. Y por último, 1 entre 2 me da cociente 0 y resto 1. Ese 1 es este de aquí y cuando llego al cociente 0 me detengo porque ya 0 entre 2 siempre me va a dar 0. Ya lo que voy a obtener aquí sería como ceros por la izquierda que no aportarían valor al número. Aquí finalizaría el proceso. Y, perdón, y ya he obtenido la parte entera, el 37 ya lo he pasado a binario. ¿Cómo paso la parte derecha de la coma? Pues en este caso se pasa multiplicando. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cogemos la parte derecha, pongo la coma y pongo el 75. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por la base. La base es 2, multiplicamos. 75 por 2, 150. 1,50. Si esto lo veo como si aquí hubiera un 0,
0,75 por 2 es 1,50. Perfecto, ya he obtenido un 1. Este 1 es el primer 1 de la derecha de la coma, el primer número binario, el primer bit de la parte del número convertido o cambiado de base. Continúo con el proceso, vuelvo a multiplicar por la base, pero solamente se multiplica la parte derecha de la coma, nunca se coge el primer 1. Ahora lo vais a ver por qué. Multiplico el 50 como si aquí hubiera un 0 en realidad. 50 por 2, 100, 1,00. Este 1 es este 1 de aquí. Y ahora el proceso termina, igual que aquí terminaba cuando obtenía un cociente de 0, aquí termino cuando la parte derecha de la coma que obtengo es un 0, porque ahora por mucho que multiplique por 2, siempre me sale 0. Los ceros a la derecha de la coma no aportan ningún valor, podría poner tantos ceros como quisiera. El proceso termina aquí. Porque os decía que es muy importante no coger este 1, incurriríamos en un error y lo podríais detectar fácilmente, porque si multiplicamos el 1,50 por 2, lo que obtenemos es un 3, 3,0. En lugar de obtener 1,00, obtengo 3,00. El 3 no puede formar parte de un número en binario, porque los números en binario solamente tienen 2 bits de representación, o 2 dígitos, el 0 y el 1. No puede formar parte de un número en binario ni un 2, ni un 3, ni un 4, ni cualquier otro dígito. Por lo tanto, si la parte entera es el bit que estoy obteniendo y veo que me sale un 2 o un 3, es que me he equivocado en el proceso, lo tenéis que revisar. Es un error común cuando se empieza a utilizar este método. Bueno, pues vemos que efectivamente esto es un 1, esto es un 1 y ya he terminado. He pasado el número utilizando el método de división para la parte entera, de multiplicación para la parte decimal del número y he obtenido parte entera y parte decimal por separado. Este es el método de división-multiplicación por la base. Vamos a explicar ahora el otro método, el método de sustitución en serie. Recordar que este método es útil cuando queremos pasar a base decimal, porque es un método que opera en la base de destino. Lo vamos a utilizar en este caso para pasar de binario a decimal, pero podría valer para pasar de cualquier base a base decimal, ¿no? Entonces vamos a seguir con el ejemplo que teníamos antes. Vamos a partir ahora del número en binario ya y lo que queremos es obtener el número decimal. Vamos a ver que obtenemos efectivamente un 37,75. Para poder hacer esto tenemos que operar con facilidad con las potencias de 2. Si tenemos dificultad en operar con las potencias de 2, aquí en este ejercicio se nos puede hacer un poquito cuesta arriba, que no es difícil, lo podéis repasar. Ahora lo vamos a repasar sobre la marcha, ¿vale? Pero sí que es importante saber manipular las potencias de 2. ¿Por qué es importante trabajar con potencias de 2? Porque para aplicar el método de sustitución en serie lo que tenemos que hacer es identificar los unos que forman parte del número, averiguar qué peso tienen dentro del número. Cada dígito tiene un peso que depende de su posición, eso es igual que en decimal. El 3 aquí tiene un peso de decenas, este 3 vale más si está en esta posición que si está en la posición de la derecha, que sería la de las unidades, o este 7 que se repite tiene más valor aquí que aquí, porque está en una posición diferente. Luego cada bit aquí aporta un valor que depende de la posición. ¿Cómo se calcula el valor? Pues eso es igual que en decimal, estamos trabajando en base binaria. La primera posición, la que vamos a identificar como posición 0, es la que está justo a la izquierda de la coma. El valor que aporta ese bit en la izquierda de la coma siempre es la base elevada a la posición, y en este caso es un 1. El siguiente sería la posición 1. Posición 1, valor que aporta 2 elevado a 1, que es 2. Siguiente bit, la posición es la 2, la 3, la 4, la 5, y hacia la derecha las posiciones son negativas, menos 1, menos 2. O sea, empezamos identificando la posición 0, la de la izquierda de la coma, se incrementa en 1 hacia la izquierda, se decrementa en 1 hacia la derecha. Y los pesos, como veis, son potencias de 2. Cada peso, el valor de cada bit está relacionado con su posición. Es la base elevado a esa posición. La base, que es 2, elevado a la posición. Este sería, por tanto, un 4, este es un 8, este es un 16, este es un 32. Hay que operar con las potencias de 2. Potencias negativas es igual. Si no lo recordáis, esto sería 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, esto es un medio, esto sería un cuarto, un medio es un 0,5 y un cuarto es un 0,25, si lo queréis ver ya como, en vez de como fracción, como número decimal. Luego cada bit tiene un peso. Los bits que valen 0 no aportan valor al número, los bits que valen 1 aportan su propio peso, que tiene que ver con la posición que ocupan. Por lo tanto, calcular el valor decimal de ese número es sumar las potencias de 2 que se corresponden con las posiciones de los unos. Esta potencia de 2 es 2 elevado a 5, lo hemos visto aquí. Esta se corresponde con 2 elevado a 2,
Este se corresponde con 2 elevado a 0, que es la posición de las unidades. Este era el 2 elevado a menos 1, que era un medio, podemos ponerlo ya como un medio o como 0,5, como queráis, y el otro sería un cuarto. Calculamos el valor de todas las potencias, esto es 32, más 4, más 1, más 0,5, más 0,25. 32 más 4, 36, más 1, 37, más 0,5, 37 con 0,5, perdón, con 5, más 0,25, 37 con 75. Y hemos obtenido exactamente el número de partida. Fijaros que este proceso es único. Cuando hacíamos multiplicación, división por la base, la división iba por un lado, a la parte entera, la multiplicación iba por otro lado, a la parte fraccionaria, a la parte decimal. Aquí parte entera, parte decimal, se pasan igual. Cada dígito tiene un peso, que es la potencia elevada a la posición, y es simplemente sumar todas las potencias de 2 que forman parte de ese número. Bastante sencillo. Con esto ya estamos en disposición de, en el próximo vídeo, empezar a hablar de cómo se representan los números enteros y los números reales dentro del ordenador. Nos vemos.